Siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas como siempre a Citacón. Hoy hablando con ustedes de pensiones y hoy pues también invitándolos a que participen activamente de nuestro programa a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Conversaremos sobre fuero de pensionado y pensión de vejez. Y para hablar sobre este tema, precisamente nos está acompañando la doctora Paula Andrea Escobar. Doctora, bienvenida como siempre, muchas gracias por acompañarnos y qué bueno que esté hoy con nosotros. Hola, Duer, buenas noches, un saludo para todos. Como siempre, pues invitarlos para que estén muy pendientes de nuestro programa y doctora, comencemos con este tema. ¿Cuándo hay un fuero de prepensionado? ¿Y esto qué significa? Bueno, entonces el fuero de prepensionado es aquella protección que tiene el trabajador o la trabajadora que le faltan menos de 3 años para llegar al número de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, para no ser despedido sin justa causa. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, por ejemplo, que está en Colpensiones y requiere 1.300 semanas, pero tiene 1.180 semanas, pues no podría ser despedido o despedida sin justa causa porque le faltan menos de 3 años para cumplir las semanas requeridas para acceder a la pensión. Muy bien, doctora, ahí debe un trabajador que fue despedido y ya tiene las semanas completas para acceder a pensión de vejez seguir cotizando, que es una pregunta muy frecuente, si ya cumplió esas semanas. Bueno, entonces, quienes ya tienen más de 1.300 semanas, pues no tienen fuero de prepensionado, ¿cierto? Podrían ser despedidos y ya el empleador, dependiendo del tipo de contrato, pagará la indemnización a que haya lugar. Y una vez es despedido, o sea, se termina el contrato, entonces, si tiene ingresos, digamos, tiene una renta, o tiene un contrato de prestación de servicios por otro lado, tendrá que continuar cotizando si estos ingresos son superiores al salario mínimo. Pero si no tiene rentas, bienes, ingresos, contratos, etcétera, nada, y ya tiene las 1.300, pues no está en la obligación de seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social. Ahora, tendríamos que revisar cómo estaría el tema de la cobertura para pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque si la persona tiene ya más de 55 años, ya tiene las 1.300 semanas, pues en caso de una enfermedad pues va a tener acceso a la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Pero si tiene menos de 55 años, pues podrían negarle eventualmente la pensión de invalidez y nos tendríamos que ver sometidos a un proceso ordinario laboral. Por eso, en esos casos, cuando no tienen a uno los 55 años, pues la recomendación es cotizar por lo menos un año sí, un año no, un año sí, un año no, como independientes, para que conservemos estas 50 semanas en los últimos 3 años. Nos está llegando un mensaje a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 de uno de nuestros televidentes, don Nelson Londoño, a quien saludamos y a quien le agradecemos por participar activamente. Nos dice: muy buenas noches, doctora Paula. Mi esposa cumple 57 años en noviembre. Ella está afiliada a Colpensiones y ya tiene más de las semanas cotizadas. Ella debe ser más de las semanas requeridas. Ella está pagando la planilla. ¿Aún es necesario seguir cotizando? Bueno, entonces, cuando la persona, sea hombre o mujer, cumple la edad, o sea, mujeres 57, hombres 62, y ya tienen las semanas mínimas requeridas, que en Colpensiones son 1.300, y en los fondos privados para una garantía de pensión mínima son 1.150, la idea en ese momento, cuando cumple requisitos, dejar de cotizar la pensión. Se reporta la novedad de retiro al sistema de pensiones en la planilla pila, no a todos los sistemas, solo al sistema de pensiones. ¿Para qué? Para cuando le sea reconocida la pensión de vejez, le lleguen las mesadas que se causaron después de la fecha en que cumplió la edad y las semanas y la fecha en que le reconocieron la pensión. Esto se llama retroactivo pensional, pero si continúa cotizando hasta el momento en que le llega la primera mesada, pues no hay ningún retroactivo pensional. Ahí está la respuesta para don Nelson. Si ustedes también tienen inquietudes, recuerden, muy sencillo, a través del WhatsApp 310-665-8193. Continuamos hablando hoy sobre el fuero de prepensionado y pensión de vejez. ¿Con qué valores debe seguir cotizando un trabajador que fue despedido pero que cuenta con otro tipo de ingreso? Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Si es una persona que fue despedido, pero como hablamos ahorita, tiene ingresos como rentista, como contratista, etcétera, entonces a los independientes solo les exigen cotizar por el 40% del valor de los ingresos. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque si vienen cotizando como dependientes, o sea, como empleados por un valor, y después que ya termina el contrato, empiezan a cotizar como independientes por un valor muy inferior al que venían cotizando, pues esto va a modificar el ingreso base de liquidación, podrían desmejorar el valor de la mesada pensional. Entonces es muy importante que cuando ya vayan a continuar cotizando como independientes, pues la idea sería seguir cotizando como venían, con los ingresos altos que traían, pero en caso de que no tengan pues los ingresos suficientes para poder pagar el aporte, porque pues obviamente es costoso, entonces hacer los estudios pues y los cálculos respectivos para que no vamos a dañar ese ingreso base de liquidación y el valor de la mesada final. Muy bien. Doctora, es momento de hacer una primera pausa, pero antes de esta pausa, cuéntele a nuestros televidentes cómo pueden contactar a estos futuros abogados y a través de qué mecanismos y en qué ciudades están. Bueno, estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, ahí en el edificio Banco Ganadero en el centro, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. 340-2404, pueden consultarnos todo el tiempo a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 desde cualquier lugar del país o inclusive si es colombiano en el exterior, puede consultarnos desde cualquier país. También pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Está afiliado a un fondo privado y venció el término para trasladarse a Colpensiones. Aún es posible. Le mandamos y logramos su traslado. Contáctenos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar acá en el canal Cosmovisión, en Cita Con. Y pues nos están llegando muchos mensajes, les agradecemos a nuestros televidentes por su participación activa, ustedes también. Desde casa lo pueden hacer a través del 310-665-8193, nos escriben sus dudas. Y también vamos a leer acá el mensaje de don Felipe Aguirre que nos escribe esta noche, 23 de octubre, avanza rápido este año, doctora Paula. Vamos, pero a 1000. Ya dentro de poquito nos toca comer natilla. Dice, doctora, cordial saludo, felicitaciones por su sabiduría en pensiones y ponerla al servicio del ciudadano de a pie. Soy fiel televidente de su programa en Cosmovisión, no me lo pierdo. Mi caso es el siguiente. Estoy a la espera de que Colpensiones me notifique mi pensión por invalidez anticipada. Mi pregunta es, al momento del llamado de Colpensiones, acepto y firmo lo que me liquiden y después ustedes me asesoran y demandan si no estoy de acuerdo con lo anterior, o no firmo inmediatamente. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo debo hacer? Bueno, esa pregunta es buena. ¿Por qué? Porque las personas, cuando se notifican de la resolución que reconoce la pensión, no hay ningún problema en que firmen que se notificaron, reciban la resolución y con calma ya la revisamos. Y si hay lugar, alguna reclamación de reajuste, de retroactivo, de intereses, de lo que sea, podemos hacerla dentro de los 3 años siguientes para que no nos prescriban mesadas. Muchos se angustian porque en la resolución dice que nos conceden 10 días para presentar recurso de apelación, entonces, ay, se angustian, tengo que presentar el recurso, si no me quedo sin mi reajuste. No, tranquilos, porque pues la pensión es un derecho irrenunciable y el valor de la mesada igual, entonces, si está mal liquidado, yo puedo reclamar la reliquidación en cualquier tiempo, inclusive dentro de 10, 15 o 20 años puedo reclamar la reliquidación, solo que el retroactivo de esa reliquidación pues no nos van a dar el retroactivo de 15 años, sino el retroactivo de los últimos 3 años. Entonces es importante que cuando nos pensionemos, pues hagamos la revisión de la liquidación dentro de los 3 años siguientes para que no perdamos mesadas reajustadas. Pero no hay ningún problema en notificarse y empezar a recibir su mesada y hacer los reclamos simultáneamente.
Muy bien, continuamos hablando entonces de fuero de pensionado y pensión de vejez. Venimos conversando, doctora, de lo que es este fuero, cómo se tramita, pero acá hay una pregunta que tenemos y creo que muchas personas tienen esa inquietud. ¿Para qué sirven semanas adicionales a las 1.300 en Colpensiones? ¿Vale la pena seguir cotizando las semanas? ¿Realmente sí son tenidas en cuenta? Bueno, efectivamente, si la persona ha cotizado con salario mínimo o similar, su mesada va a ser del mínimo, independientemente de que tenga 1.300 o 2.000 semanas. Entonces, en esos casos, pues no tiene sentido. Si la persona no tiene ingresos, no tiene empleo, pues hacer el esfuerzo para cotizar como independiente no tendría sentido. Si ya tiene las semanas cotizadas, pues ya puede estar tranquilo o tranquila. Pero si la persona tiene capacidad de pago y viene cotizando con salarios altos, entonces, ¿qué sucede con las semanas adicionales a las 1.300? Que nos va a subir la tasa de reemplazo, que es el porcentaje con el que nos pensionamos, 1.5% por cada 50 semanas. Por ejemplo, cuando nos hacen la liquidación de la mesada, lo primero que se liquida es el IBL. Y el IBL es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida, de acuerdo a lo que sea más favorable para el afiliado. Luego se va a calcular la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es lo que nos corresponde de acuerdo al número de semanas, que por las primeras 1.300 se desarrolla una formulita y nos da un porcentaje inicial. Por ejemplo, una persona que tiene un promedio de salarios de los últimos 10 años de 3, 4 millones de pesos, por las primeras 1.300 nos van a reconocer un 63%. Entonces, ¿para qué servirían las semanas adicionales a las 1.300? Para que suba sobre ese 63%, 63, 64.5 y así va subiendo por cada 50 semanas adicionales hasta llegar máximo al 80%. Muy bien. Nos escriben al 310-665-8193. Cristina Restrepo, una televidente. Muchas gracias, doña Cristina, por vernos, por ser nuestra televidente y por escribirnos. Buenas noches. Tan amable, ¿me pueden informar cuánto se demora el resultado de una pérdida de capacidad de Colpensiones? ¿Es una recalificación? Ella está preguntando por el tiempo de ese proceso. Bueno, normalmente Colpensiones, cuando uno radica la documentación para la calificación, se está demorando 2, 3, 4 mesecitos en dar la cita y luego posteriormente en emitir el dictamen. Bueno, el tiempo no está tan amplio. Exacto, sí, no es tan largo. Doctora Paula, ustedes hacen presencia no solamente en Medellín, sino también en otras ciudades de Colombia. Recuérdenos cuáles son esas ciudades, cómo contactarla y a través de qué medios, de qué líneas. Bueno, entonces estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos permanentemente a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Nos escriben o nos envían mensajes de voz, no llamadas vía WhatsApp. Y a esta línea nos pueden escribir todo el tiempo, 24/7, desde cualquier ciudad o país, si son colombianos en el exterior. Pueden visitar también nuestra página web, www.estufuturo.com.co, y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Si usted es pensionado de Colpensiones y cotizó más de 1.800 semanas, podría tener derecho a un reajuste pensional. Revisamos su resolución para definir este derecho. Consúltenos en nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Es pensionado de Colpensiones y no le fue aplicado el régimen de transición por haber estado en fondo privado. Podríamos demandar la ineficacia del traslado y obtener un reajuste pensional. Contáctenos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Continuamos en Cita Con.
esta noche 23 de octubre del año 2023 y hoy estamos hablando del fuero de prepensionado y pensión de vejez. Doctora, ¿qué hacer si el pensionado cuenta con más de 1.800 semanas y Colpensiones no las tuvo en cuenta? ¿Cómo procede ahí? Bueno, resulta que, como hablábamos ahorita, si la persona tiene cotizaciones todo el tiempo por el salario mínimo similares, las cotizaciones posteriores a las 1.800, pues no le van a incrementar su mesada. Pero cuando hablamos de personas que tienen promedios de salarios de 6, 7, 8 millones o más, bueno, desde los 5 más o menos o 4 empieza uno a ver la diferencia. ¿Qué sucede? Colpensiones solo liquida la tasa de reemplazo hasta las 1.800, ahí hace el corte y no sube más. Colpensiones dice que no está de acuerdo con la Corte en tener en cuenta las semanas posteriores a las 1.800 y sigue reconociendo pensiones solo teniendo en cuenta hasta las 1.800. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que iniciar un proceso ordinario laboral para que sea un juez el que condene a Colpensiones a reconocer el reajuste pensional a que se tiene derecho por las semanas posteriores a 1.800 para poder seguir subiendo la tasa y llegar máximo al 80, porque hay personas que con 1.800 no llegan al 80, llegan al 74, al 76, al 78, y cuando hacemos los cálculos, llegando al 80 son reajustes mensuales de 500, de 400, de 200 mensuales, o sea que es significativo para el pensionado. Entonces, quienes estén en este caso podemos demandar sin ningún problema, que como ya la Corte se pronunció al respecto, pues los jueces están reconociendo. Nos escribe don Luis Cabrera, a quien le enviamos un saludo y pues quien tiene una inquietud, dice: doctora, cordial saludo. Si coticé con el salario mínimo en los últimos 10 años y un total de 1.850 semanas en Colpensiones, por favor me puede indicar cuál sería el valor real de mi pensión. Muchas gracias. Dice que cotizó todo el tiempo con el mínimo, ¿cierto? Sí, señora, y tiene 1.850 semanas. Lo que sucede es que si la persona ha cotizado siempre con el salario mínimo, pues la mesada va a ser del mínimo por muchas semanas que tenga. ¿Por qué? Porque al promediar los salarios cotizados en toda la vida, pues es el mínimo. Al aplicarle la tasa de reemplazo que le corresponde, inclusive da menos del mínimo. Entonces, como no nos podemos ganar menos del mínimo, lo ajustan al mínimo. Entonces, así tenga muchas semanas, pues por haber tenido salarios mínimos, su pensión va a ser del mínimo. Caso distinto si fueran Colpensiones, iniciando sus primeras 500 semanas, las cotizó por 3 mínimos. De ahí en adelante cotizó por el mínimo. ¿Ahí sí habría una diferencia o también...? Lo que pasa es que cuando ya Colpensiones va a liquidar, entonces toma o toda la vida o los últimos 10 años. Tiene que hacer los dos cálculos. Ellos hacen los dos cálculos y aplican el más favorable para el afiliado. Entonces, cuando la persona ha tenido salarios bajitos, pero después subió y después de pronto volvió a bajar, ya el promediar pues va a dar una cifra distinta, pero mientras que si tuvo todo el tiempo mínimos, pues ya sabemos que va a ser, o similares. Por ejemplo, el mínimo está en 1.160.000 y entonces yo cotizaba por 1.300.000. Era muy similar al mínimo, entonces la pensión va a ser del mínimo. Pero yo cotizaba por 4 millones, bajé a 2, subí a 5, bajé a 2,5, subí a 4, entonces al promediar, pues obviamente va a dar superior al salario mínimo. Muy bien, y también pues nos está escribiendo al 310-665-8193, están muy activos hoy nuestros televidentes, doctora Paula, doña Ángela Hurtado, que dice: buenas noches, doctora Paula. Por favor, me confirma lo que publicaron por prensa iniciando este año sobre el porcentaje de liquidación del 80% de la pensión para aquellas personas que cotizaron 1.800 semanas. Bueno, entonces ese es el reajuste del que estábamos hablando hace un momento para las personas que tienen más de 1.800 semanas, porque como veníamos hablando, Colpensiones solo liquida hasta las 1.800 y sigue liquidando así, porque ellos ya se pronunciaron diciendo que no están de acuerdo con la Corte. Entonces la Corte ya está concediendo reajustes pensionales para aquellas personas que tienen más de 1.800 semanas, pero como veníamos explicando hace un momento, es para personas que tengan promedios de salarios altos, porque cuando son personas con salarios mínimos o similares, pues no hay ninguna diferencia, o inclusive si la diferencia, por ejemplo, una persona que tiene un promedio de salarios de 2 millones de pesos, pues ya tiene el 79% de tasa con 1.800, queremos subir al 80 es 1%, hacemos la cuenta y le reajustan 15.000, 20.000 pesos y es un proceso pues que tarda 3 o 4 años. Bastante Entonces largo. A veces ni siquiera se justifica porque el año entrante cuando suba el IPC, sube el salario mínimo, se traga ese porcentaje adicional y finalmente la persona queda en el mínimo. Entonces eso realmente es para personas que tengan promedios de salarios altos. Doctora, acá hemos venido hablando durante todo el programa del fuero de prepensionado y la pensión de vejez.
Básicamente, ¿en qué radican esas diferencias? Bueno, entonces el fuero de prepensionado, como veníamos hablando ahorita, es para aquellas personas que están próximas a cumplir las semanas. ¿Por qué? Porque se confunden mucho con el fuero de prepensionado, quienes ya tienen las semanas y son despedidos o les terminan pues el contrato, y dicen, no, es que yo tengo fuero porque ya estoy próximo a pensionarme y ya me falta un año para la edad, pero ya tiene las semanas. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Si ya tiene las semanas cotizadas completas, ya no tiene fuero de prepensionado. El fuero de prepensionado es para aquellos a los que les falta menos de 3 años para llegar al número de semanas mínimo, o sea, para quienes están, por ejemplo, tienen cotizadas menos de 1.300 semanas, pero más de 1.150, pues porque les faltan menos de 3 años. Y lo mismo en el fondo privado, que les falte menos de 3 años para llegar a las 1.150. De resto, no habría fuero de prepensionado. Y por acá, doctora, pues también nos está llegando un mensaje de doña María Eugenia Yepes, un mensaje con varias preguntas. Y bueno, dice así: buenas noches, doctora, la felicito por la calidad de sus respuestas en televisión. Quisiera preguntarle lo siguiente. Yo era empleada pública del orden nacional. Me pensioné el 1 de febrero de 2023. Siendo ignorante en el tema pensional, supongo que me liquidaron con el IPC. Mi inquietud es la siguiente. Yo tengo derecho a ese incremento de los empleados públicos del año 2023. ¿Debo pedir liquidación a Colpensiones? ¿Mi mesada pensional aumentaría en algo? ¿Yo misma puedo hacer esta solicitud a Colpensiones o requiero un abogado? ¿Qué decirle a doña María Eugenia? Bueno, lo que sucede es que Colpensiones, en el caso de ella, ya dice que se pensionó en febrero de 2023. Colpensiones lo que hace es tomar los salarios de los últimos 10 años o de toda la vida y tiene que indexarlos, o sea, actualizarlos con los IPC hasta el momento del reconocimiento. O sea, que ella realmente no está perjudicada ni le han dejado de aplicar el IPC de este año porque ya está todo debidamente indexado hasta la fecha del reconocimiento de la pensión. En eso Colpensiones pues normalmente es juicioso para hacer ese tipo de actualizaciones. Muy bien, también nos escribe acá doña Marta Zapata, para ir finalizando nuestro programa del día de hoy. Nos dice: buenas noches, tengo un familiar que ya cumplió 57 años, vive actualmente en España y estuvo cotizando en la pensión a fondo privado en los últimos años. Además, tenía semanas en Colpensiones anteriormente. Ella quiere venir a realizar los trámites para iniciar la reclamación de la pensión. ¿Ella puede trasladarse a Colpensiones para recibir más dinero de pensión? Bueno, en ese caso tendríamos que revisar las historias de semanas porque pues no a todo el mundo le conviene hacer el traslado de régimen de un fondo privado a Colpensiones. Recordemos que Colpensiones respecto del fondo privado pues tiene ventajas, es en el valor de la mesada. Entonces, si uno revisa el valor de la mesada que la persona va a recibir en el fondo privado y revisa versus la que recibiría en Colpensiones y ve que no hay ninguna diferencia, pues no tiene sentido hacer un proceso ordinario laboral que es largo y costoso para no obtener ningún beneficio. Pero si vemos en la revisión de la historia que la mesada pensional en Colpensiones sería muy superior, pues vale la pena. Entonces, a ella la invito para que nos envíe la historia de semanas para que revisemos si realmente le conviene el traslado. Doctora, se nos finalizó el tiempo, pero antes de irnos, recuérdenos por favor cómo contactarla. Bueno, entonces estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en el centro, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. Pueden consultarnos permanentemente, todo el tiempo, 24/7, de cualquier ciudad, de cualquier país, a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co, que ahí está nuestro blog pues con todos los temas de interés, y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a todos, feliz noche y que descansen. A todos nuestros televidentes también agradecerles que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes en Citaco. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones.